buenas tardes a todos, bienvenidos al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. En el día de hoy comenzamos con el ciclo de conferencias sobre derechos de autor. Hoy nos acompaña el abogado Julián David Riatiga, del Derechos de Autor de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Como les hemos venido diciendo, tenemos un ciclo de conferencias durante este mes de abril que estarán centralizadas en una introducción sobre derechos de autor, la segunda dedicada a derechos de autor en la arquitectura. Desarrollaremos un taller práctico que nos proporcionará derechos de autor para que ustedes lo puedan resolver, y en la conferencia siguiente se hará el desarrollo de este taller y se responderán todas las preguntas. A los que nos acompañan en línea los invitamos a estar presentes y a hacer sus preguntas al final de la conferencia, que serán respondidas. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Es un placer tenerlos acá reunidos y para un tema tan interesante como es este, de derechos de autor y en concreto derechos de autor en la arquitectura, que es un tema muy importante, quizá no poco tratado, pero de una gran importancia. También debo iniciar señalando que para la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pues dar las gracias al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesionales auxiliares por la invitación y por este ciclo de conferencias que esperamos les sea muy útil. Yo les voy a dar la conferencia. Mi nombre es Julián David Riatiga Ibáñez. Yo soy abogado de la Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo, y eventualmente junto con la doctora Carolina Romero, que es la subdirectora técnica, vamos a cubrir toda la parte jurídica de estas conferencias. Bueno, esta conferencia en concreto vamos a darles una introducción respecto a los aspectos básicos que deben tener conocimiento ustedes como arquitectos y en esta industria, lo que respecta a los derechos de autor, ¿de acuerdo? Bueno, es importante iniciar entonces, vamos a hacer un marco general respecto de dónde se ubican los derechos de autor al interior del derecho y pues dónde estaría ubicada la arquitectura de la obra de arquitectura como obra protegida de los derechos de autor. Esa va a ser la gran conclusión de esta sesión, pero les vamos a desarrollar precisamente de dónde sale esa afirmación. Bueno, es preciso notar que una de las ramas del derecho es la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? La propiedad intelectual, a grandes rasgos, tiene por objeto proteger toda creación del intelecto humano, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que al interior de la propiedad intelectual encontramos a su turno dos ramas: la propiedad industrial, cuya autoridad competente a nivel nacional es la Superintendencia de Industria y Comercio, y por otro lado encontramos el derecho de autor y los derechos conexos, cuya autoridad nacional es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿de acuerdo? De manera pues muy general, es importante que sepan, como les estaba mencionando, el objeto de protección de la propiedad intelectual, si bien va a ser toda creación del intelecto humano, a su turno al interior, y eso lo vamos a ver en un slide posterior, al interior del derecho de autor y los derechos conexos, esta obra, les anticipo, señala la ley, señala que el objeto de protección del derecho de autor serán todas las obras artísticas, científicas y literarias, lo cual también está dicho a grosso modo, porque al interior de estas, pues como es el objeto de la charla, se encuentra la obra arquitectónica, pero adicionalmente es una gama bastante amplia, porque también protege temas de software absolutamente complejos, hasta obras literarias que sean poemas, pasando por la industria audiovisual, musical, etc. Es importante también señalar que existen dos convenios a nivel internacional que rigen y van a regir todo el sistema normativo, pues tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Estos dos tratados son convenios. Es el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual de 1883, que hace referencia a la primera rama que les mencionaba, la propiedad industrial, que ese tema no lo vamos a tocar acá, y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, que trata efectivamente el tema de los derechos de autor y derechos conexos.
es importante señalar que el organismo internacional que se encarga de administrar todos estos convenios es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra. ¿De acuerdo? Bueno. Al interior, como les mencioné, existen dos grandes ramas. Les voy a dar una diferenciación para que tengan por lo menos una noción de qué se trata la propiedad industrial, pero haciendo cada vez más énfasis en lo que nos atañe en esta conferencia, que es el derecho de autor. De manera muy general, la propiedad industrial tiene una, y valga la cacofonía, tiene una finalidad industrial. Una finalidad, eso quiere decir una finalidad enteramente comercial. Las obras objeto de protección de la propiedad intelectual, esas creaciones del intelecto humano, van a tener exclusivamente un sentido comercial al interior de las distintas industrias. El registro, que es un tema que vamos a tocar también, que es muy importante, y aprovecho aquí para indicarlo. De manera general en Colombia existen dos clases de registros. El primero es el registro constitutivo, después de naturaleza constitutivo, y los registros, como es en el caso de derecho de autor, registros declarativos. ¿Cuál es la diferencia? Sin perjuicio de que vaya a tratarlo más adelante, pero es importante que entiendan que la diferencia existe. Respecto a los registros constitutivos, son aquellos registros que la autoridad nacional, una vez ustedes registran las obras, una vez se los entregan a la persona que fue a realizar el registro, le concede sobre su cabeza, lo convierte en titular de derechos para explotar esa obra. ¿De acuerdo? Es un tema distinto el registro en derecho de autor tiene una naturaleza distinta porque es declarativo. Vamos a ver más adelante que una gran premisa del derecho de autor respecto de sus obras es que protegen al autor y pues la protección de la obra desde el momento de su creación. Es decir, que a partir de qué momento en que la creó, desde el momento en que terminó el plano, construyó el edificio, etc., en el mismo momento en que terminó la obra, la ley de manera automática le otorga los derechos. Es decir, en ese momento se vuelve titular de derechos que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, en ese orden de ideas, el registro acá va a tener no es de naturaleza constitutiva de derechos, sino es declarativo. ¿Y qué quiere decir declarativo? Jurídicamente tiene un valor bastante importante y que se podría resumir en dos aspectos fundamentales. El primero es que es el medio probatorio idóneo ante cualquier autoridad judicial para poder probar que esa obra determinada que yo quiero la protección o de la cual me violaron mis derechos, yo soy el titular de los derechos, y se les adelanto, de los derechos morales y patrimoniales sobre esa obra. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, jurídicamente hablando respecto a la naturaleza declarativa del registro, es que sirva de oponibilidad o publicidad frente a terceros. Es decir, que cualquier persona sepa a través de ese registro que yo soy el autor y yo soy el titular de los derechos de esa obra. ¿De acuerdo? Así eventualmente, respecto de si se quiere realizar una comercialización de esa obra, tendrá que hablar con quien tiene en su cabeza los derechos tanto morales como patrimoniales. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, que jurídicamente hablando es un asunto bastante importante, no es poca cosa, porque este es el modo en que ustedes van a poder probar que ustedes son los titulares. ¿De acuerdo? Van a poder declarar. Ok. Respecto a la duración de la protección de la obra, objeto tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor, va a ser también un punto significativo en la medida en lo que respecta a la propiedad industrial, dependiendo del tipo de creación que se trate, puede oscilar entre 10 a 20 años, ¿de acuerdo? Y en lo que respecta a los derechos de autor respecto de la legislación nacional, y eso también lo vamos a ver más adelante, depende del tipo de persona que se le haya otorgado la titularidad de los derechos. Cuando hablamos de personas naturales, es un término de protección de la vida del autor más 80 años, ¿de acuerdo? Y cuando se trata de personas jurídicas, es decir, no sé, una firma de arquitectos, por ejemplo, que sea la titular de los derechos respecto de esa obra de arquitectura, va a ser de 50 años. ¿Cuál es el efecto práctico de esta diferenciación temporal? Que una vez transcurrido o bien la vida del autor más 80 años, o respecto a la persona jurídica hayan transcurrido los 50 años, la obra va a pasar a ser de dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier tercero puede dar utilización a la obra sin que
exista una violación a los derechos morales y patrimoniales de la misma, ¿de acuerdo? Y pues de los de su autor. En ese caso estaría un ejemplo, la Torre Eiffel. Eventualmente, claro, por ejemplo, los vamos a ver más adelante cuáles son esos derechos morales, agradezco la pregunta, pero le anticipo una respuesta. Eventualmente, por ejemplo, hay un derecho que respecto de la comunicación pública o la reproducción. Tocaría mirar, yo pensaría que sí, porque eso es de la feria de 1900, sí, exacto, en ese orden de ideas, sí, siempre y cuando, y por eso, digamos, yo podría reproducir la Torre Eiffel sin que tenga consecuencias y realizar, no sé, reproducirla en libros o en cualquier modelo, incluso a escala menor, sin que tenga una repercusión de carácter jurídico por violación a derechos del autor ni de la obra. Hay algunas excepciones que también va a ser objeto de estas conferencias respecto a la utilización del buen nombre y honra del autor y de su obra, pero lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, aprovechando el público, digamos, con mucho gusto me interrumpen y hacemos la precisión del caso. Finalmente, para dejar ya este tema claro, bueno, igual ahorita viene otro slide que termina en la conclusión. La propiedad industrial lo que busca, además, es otorgar a su titular una protección respecto de la competencia desleal, ¿de acuerdo? Que respecto a la utilización en el mercado, propiamente dicho, de su obra o de su creación. Les doy unos ejemplos generales que competen a la propiedad industrial. En la propiedad industrial, por ejemplo, estamos hablando de marcas, de patentes, ¿de acuerdo? De diseños industriales. Ese es el tema, y es el tema que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio. En lo que respecta a los derechos de autor, aquí el resultado de esta protección, y esto va a ser lo que ya les he mencionado, los derechos morales y los derechos patrimoniales, que más adelante los vamos a ver en detalle. Finalmente, para concluir esta diferenciación y centrarnos ya propiamente en el tema del derecho de autor, son las conclusiones, digamos, básicas, y es que en lo que respecta a la propiedad industrial, existe por ley una protección, la protección de las obras o creaciones de la propiedad industrial o que le competen a la propiedad industrial están sujetas a una serie de formalidades que, a diferencia del derecho de autor, no ocurren, ¿de acuerdo? Yo les mencionaba, por ejemplo, el caso del registro. En esas ideas, una vez la persona titular de la creación registra la obra en propiedad industrial y la autoridad competente le otorga ese registro, es a partir de ese momento que él puede, esa es una formalidad para iniciar con la explotación de esa obra, ¿de acuerdo? No obstante, en derecho de autor, el registro, ya les dije cuál es la finalidad, que es un registro declarativo, y en ese orden de ideas, que exista registro o no impide el ejercicio o la explotación, bien sea económica o no, de la obra del autor. Concretamente lo vamos a ver más adelante, pero esto es la ley 44, señala que respecto de las obras de derecho de autor, establece que los autores podrán registrar sus obras, y dos artículos a continuación dice, y tendrán que registrar todos los actos y contratos que se deriven de estas obras. Eso es un tema que también vamos a tocar más adelante. Otra diferenciación es que lo que respecta a la propiedad industrial, la idea como el objeto de protección es más hacia la parte industrial y comercial, se busca, o un requisito es que sea una obra novedosa, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que ocurre en el derecho de autor, que la protección sea respecto de la originalidad de la obra. A grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? Una obra novedosa, como su nombre indica, tiene que ser absolutamente nueva en el mercado, para que se otorgue una protección exclusiva de explotación en el mercado. No obstante, en el derecho de autor lo que se busca es que la obra sea original. ¿Esto qué quiere decir? Les pongo un ejemplo. Eventualmente, unos planos pueden ser originales, pero no necesariamente tienen que ser novedosos. Me explico. Eventualmente, el diseño de una casa, por ejemplo, respecto a los planos, quizá no haya mucha novedad a grandes rasgos, obviamente ustedes son los expertos, pero no es un tema que ustedes iniciaron desde cero y se inventaron de ceros. A eso es lo que voy. Pero sí pueden tener aspectos de originalidad que los hacen suyos, y en ese orden de ideas lo cubre dentro de las obras protegidas por el derecho de autor. Ahí está el punto.
El término de protección, ya les había mencionado, de 10 a 20 años, se podría concluir que es un término de protección mediano frente al término de protección que es extendido en el derecho de autor. Les mencionaba que en la legislación colombiana, hoy por hoy, hablamos de la vida del autor más 80 años, y cuando se trata de una persona jurídica será de 50 años, con lo cual sigue siendo en ambos casos un término superior a lo que se otorga actualmente en la legislación respecto de la propiedad industrial. Evidentemente, y quiero hacer la aclaración, yo estoy dando rasgos generales en lo que respecta a la propiedad industrial y me estoy centrando más acá, más en el derecho de autor. No obstante, también tendrán sus matices. Finalmente, con el registro, por ejemplo, con las formalidades, ya les había mencionado que me otorgan a mí la posibilidad de explotar esa obra en el mercado, es de alguna manera, si se quiere ver así, un monopolio respecto a la explotación de mi obra, ¿de acuerdo?, en propiedad industrial. Sin embargo, en lo que respecta a la propiedad intelectual, dentro de derechos de autor, en el interior de la propiedad intelectual, no hablamos de monopolio porque no nos centramos en la industria y el comercio en sí, sino que hablamos de una serie de derechos exclusivos del autor, que son los derechos morales y patrimoniales que vamos a ver después. ¿De acuerdo? Finalmente, ya centrándonos a totalidad en el tema de los derechos de autor, es importante que conozcan cuál es el marco legal existente y más relevante en este tema. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de otras normas existentes, digamos acá intentamos plasmar las más importantes, tanto a nivel internacional, como a nivel regional, como a nivel nacional. Convenio de Berna en 1886, ya les había dicho que este es el convenio clave donde se van a desarrollar posteriormente en todas las legislaciones a nivel interno su protección en lo que respecta a derechos de autor. Entonces, ya les había mencionado, esto lo administra la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A nivel interno, tenemos que hablar en primera instancia de la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 61, palabras más, palabras menos, señala que el Estado protegerá la propiedad intelectual respecto a su tiempo y de acuerdo a sus formalidades, y estará sujeta a sus formalidades, la cual se desarrolla en este marco legal que les menciono aquí a continuación. Hablamos primero la Ley 23 de 1982 sobre el derecho de autor a nivel, es nivel regional de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que es la decisión 351 de 1993, que señala y establece el régimen común para los países miembros del derecho de autor y los derechos conexos. Esta es la ley que les mencionaba respecto que tiene algunos asuntos del registro, en donde señala que es la ley 44 del 93, y quiero volver a reiterar este punto. Señala, si no estoy mal, es el artículo 5, señala, los autores podrán registrar sus obras. Ese podrán implica lo que les había dicho, que no se exigen formalidades para el disfrute y el ejercicio de los derechos que tienen por su obra. Podrán. No obstante, es muy importante en temas jurídicos respecto a ser el medio probatorio idóneo ante las autoridades judiciales. Es muy importante realizar ese registro. Y dos artículos siguientes señala, ahí sí, una obligación distinta. Y tendrán, ya no podrán, tendrán que registrar todos los actos y contratos que se deriven de esa obra. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos actos y contratos? Va a ser objeto de la siguiente de la charla dentro de 8 días. No obstante, les adelanto, todo el tema de cesión, licencias que ustedes hacen, eventualmente cualquier contrato por prestación de servicios, etc. Todos los contratos que se asocien a la explotación de esas obras. La ley 1493 de 2011, esto es importante señalar, y es a través de la cual se le otorgan las facultades de inspección, vigilancia y control a las sociedades de gestión colectiva que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es decir, la Dirección Nacional de Derecho de Autor inspecciona, vigila y controla a estas sociedades de gestión colectiva. Quizá eso es importante que lo sepan, no obstante, en Colombia las sociedades de gestión colectiva son sociedades que administran los recursos derivados de la explotación de las obras de los autores. En la industria de la arquitectura no existe ninguna sociedad de gestión colectiva, ¿de acuerdo? Pero no obstante existe la industria ya propiamente o específicas
de la música, Psycho de Asimpro, de la literatura, CD, etcétera, de los actores, medios audiovisuales, etcétera. Y el decreto 1066 del 2015, que es un decreto a través del cual también sirve de compilatorio de estas normas que les acabo de mencionar a nivel nacional. Digamos que si se quieren encontrar en un solo lugar las normas que les acabo de mencionar, salvo las normas, la decisión andina y el convenio de Berna, se encuentran compilados en el decreto 1066. Y finalmente todos los temas de convenios internacionales. ¿Por qué pongo esto al final? Porque eventualmente ustedes saben que Colombia de un tiempo para acá ha venido evolucionando o aumentando el número de tratados que tiene con otros países internacionalmente hablando. Todos los tratados, la mayoría de estos, dentro del cuerpo del tratado tiene un capítulo que habla y señala la propiedad intelectual y habla tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor y los derechos conexos. ¿Esto qué implica? Que respecto de las relaciones con ese determinado país o conjunto de países que Colombia realice el convenio, suscriba ese convenio, va a tener unas condiciones adicionales a las que ya les presenté acá. Entonces, digamos, sería propio del caso verificar qué norma se aplica o si existe alguna extensión de algún tema. Bueno, objeto de protección del derecho de autor, ya les había mencionado pues, de manera general cuál es. No obstante, aquí les cito el artículo 4 de la decisión andina 351, que señala lo siguiente: la protección reproducida de la presente decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que esto puede sonar muy general, y qué es lo que sucede, que puedan reproducirse, y eso es absolutamente importante, que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. ¿De acuerdo? Fíjense, el objeto viene hasta acá y a continuación establece una condición. Se protegerán este tipo de obras, las literarias, las artísticas y las científicas, siempre que puedan, pues, siempre que sean reproducidas o divulgadas por cualquier medio. ¿De acuerdo? Forma o medio, conocido o por conocerse. ¿De acuerdo? Y que incluye, entre otros, respecto de las obras, y aquí es lo que atañe a la arquitectura, y es este punto que es el literal K del artículo 4, establece lo siguiente: las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. De ahí se deriva que las obras que ustedes realizan al interior de su ejercicio profesional estén protegidas por el derecho de autor. Dentro del gran mundo del derecho, al interior de la propiedad intelectual, derechos de autor, ahí están protegidas. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es algo que vamos a ver a continuación, que estas son las obras, pero yo no les he dicho qué particularidades deben tener esas obras para que sean protegidas o no. Les he mencionado de manera general. Pero aquí ya se adelanta uno, que son los denominados criterios de protección, y establece que puedan reproducirse, divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Es lo siguiente: las ideas no se protegen. ¿De acuerdo? Que es uno de los criterios de protección. Las ideas no se protegen. Lo que se protege es la exteriorización de las mismas en el mundo fáctico, en el mundo físico, a través de cualquier medio. Que ustedes quieren realizar un plano en mármol, perfecto, haga el plano en mármol, no hay ningún problema, ahí se protege. Pero que usted tiene un plano en la cabeza, le contó a alguien y el famoso me robó la idea, las ideas no se protegen. ¿De acuerdo? Se protege solo la exteriorización de las mismas, plasmadas o divulgadas a través de cualquier medio, cualquiera. Evidentemente, pues bueno, el ejemplo fue un poco tosco, pero va enfocado a eso, a que cualquiera es válido. Y finalmente, esto dentro de lo que se ha mencionado respecto al objeto de protección del derecho de autor, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues evidentemente va de la línea de esta decisión andina, y es que toda creación original, pues establece que el objeto de protección es toda creación original expresada, fíjense lo importante, en una forma reproducible. Y recuerden que aquí yo ya les había mencionado que las obras tienen que ser originales, no necesariamente novedosas. Originales. Si es novedosa y original, perfecto, aún mejor.
pero el tema respecto de derecho de autor es que sea original y que sea expresada. ¿De acuerdo? Bueno, antes de los criterios de protección, vamos a ver cómo se ha definido la obra de arquitectura. Aquí es importante hacer un pequeño señalamiento y es el siguiente. Jurídicamente hablando, o sea, no existe en ninguna norma una definición de obra, arquitectónica o obra de arquitectura, no existe. ¿De acuerdo? No existe una definición legal. Pero ¿cómo se ha dado, cómo se ha entendido esta definición? Se ha echado mano de la doctrina, ¿de acuerdo? O de algunos pronunciamientos jurisprudenciales, que es lo que, pues, en sentencias o cualquier providencia de cualquier autoridad judicial, que a la hora de tomar una decisión, pues también usa lo que se ha utilizado utiliza las definiciones que existen en la doctrina, ¿de acuerdo? A mí me pareció interesante traer precisamente la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ya les comenté que es el gran ente a nivel internacional que está encargado de administrar los derechos de autor, entre otros, pero los derechos de autor, y señala esto es del glosario de términos de la OMP, ¿de acuerdo? Establece que obra de arquitectura, y fíjense lo interesante que abarcaría, yo creo que prácticamente todos los frentes que ustedes tocan en el ejercicio de su profesión, y es la siguiente: es una creación en el sector del arte relativo a la construcción de edificios. Se entiende normalmente que estas creaciones comprenden dibujos, croquis y modelos, normalmente, así como el edificio o estructura arquitectónica completos. Las obras de arquitectura originales están protegidas por el derecho de autor en la mayoría de los países, con ciertas limitaciones o disposiciones especiales. Yo no me voy a referir a estas limitaciones o disposiciones especiales en esta charla, va a ser objeto de dentro de 8 días. No obstante, fíjense, y yo creo que podrían coincidir conmigo, que esta no es la única definición, pero es una definición que surge de un organismo que tiene bastante interés en la protección precisamente de los derechos de autor, y que, pues, como tendencia propone esta definición. No obstante, lo que les digo, se utilizan varias definiciones de la obra de arquitectura por parte de la doctrina, tanto de especialistas jurídicos en el tema, como incluso, pues, arquitectos de gran talla han definido qué entienden por obra de arquitectura. ¿De acuerdo? Y fíjense otra vez que aquí dice: las obras de arquitectura originales están protegidas por el derecho de autor. ¿De acuerdo? Criterios de protección. Ya les dije dónde están los derechos de autor. Ya les dije qué papel juega la arquitectura al interior de los derechos de autor. Ya les mencioné también qué se entiende por obra de arquitectura al interior del derecho de autor de manera general. Y estos son los criterios, cuáles son las obras protegidas por el derecho de autor, y estos son los criterios que determinan la protección de esa obra. Es decir, si esa obra se protege o no por el derecho de autor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? 1. Protección a la forma y no las ideas. Ya les había mencionado. Las ideas no se protegen. No se protegen. Originalidad, también les había mencionado algo al inicio de la conferencia, y es que la obra bueno, esta es una definición un poco más abstracta, pero también se ha definido así, que es que la obra sea capaz de expresar una parte del autor, o sea, que el autor sea capaz de expresar en su obra algo de él. Eso lo podría ser original, que no novedoso. La novedad aquí no nos interesa es la originalidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? El mérito y la destinación de la obra, eso es un tema absolutamente también importante, y es que respecto a la protección de las obras en derecho de autor, no es de interés si la obra, y perdón la sencillez, es bonita o es fea, si el plano es bonito o no es bonito, si eso se va a poder construir, no importa. El mérito es indistinto para la protección de las obras en derecho de autor, ¿de acuerdo? Lo que importa es que implique un aporte creativo, ¿de acuerdo?
eso es otro tema que les había mencionado, es que la ausencia de formalidades, existe una ausencia de formalidades para la protección. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, lo que también les había anticipado, es que la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos asociados a esa obra. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer referencia a una parte, digamos, a una cuestión que no sé si de pronto estén pensando en eso. El registro en Colombia, yo les he mencionado que la autoridad a nivel nacional del derecho de autor es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y nosotros realizamos el registro. Es la única parte a nivel nacional donde ustedes como arquitectos pueden realizar el registro de todas sus obras, de los croquis que hagan, de los bosquejos, de los planos, incluso de la misma obra ya construida. Es el único lugar donde ustedes pueden realizar ese registro. ¿Cuánto cuesta el registro? Nada. El registro en Colombia es absolutamente gratuito. Gratuito. Y no es común. En otras latitudes el registro tiene valor. De hecho, el registro que se hace en propiedad industrial en la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya les expliqué que tiene otra naturaleza, es declarativo, ese registro allí sí tiene valor. Dependiendo, existen unas tarifas, dependiendo de lo que se vaya a registrar. En Colombia, el derecho de autor, el registro es totalmente gratuito. Y como ya les anticipé, es el medio de prueba idóneo ante cualquier autoridad judicial o controversia jurídica, va a ser el registro, con lo cual el registrar las obras les va a traer solo beneficios. El no tenerlo va a ser un impedimento, o por lo menos va a trabar la discusión jurídica y la va a hacer más extensa, ante la ausencia del medio que se pide por ley. Y en Colombia es gratuito. Se puede hacer de manera presencial o virtual, presencial directamente en la dirección, o en línea. Se pueden realizar también el registro de obras. ¿De acuerdo? Finalmente, el último criterio es que sea el soporte material, que era el ejemplo que les ponía, que de pronto parece un poco ridículo, pero es irrelevante la forma en que se decida exteriorizar la obra. ¿De acuerdo? Por eso les mencionaba, claro, quizá lo mejor para hacer un plano es que se realice pues hoy en día en computador directamente o a mano, como quieran, pero si ustedes realmente lo quisieran hacer en mármol, lo pueden hacer y es una obra que se protege. Punto. O sea, no es irrelevante lo importante, porque si les digo que las ideas no se protegen, solamente cuando se exteriorizan, tienen que exteriorizarlas, es un requisito. Y exteriorícenla sobre el material que quiera, pero háganlo, porque si no, no va a ser una obra protegida. ¿De acuerdo? Ok. Ya les había mencionado que una vez el autor crea la obra protegida por el derecho de autor, en este caso ya les mencioné algunos ejemplos en la arquitectura que ustedes realizan continuamente, ustedes se vuelven automáticamente, sin formalidad alguna, sin que ningún juez les diga o les reconozca, sin que ninguna autoridad les diga, por ley, ustedes se vuelven titulares de quizá lo más importante que existe en el derecho de autor, y es los derechos morales y los derechos patrimoniales. Son dos clases de derechos con particularidades distintas. El autor, automáticamente, yo terminé mi plano o terminé de construir mi edificio, me volví titular de derechos morales y de derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos morales? Los derechos morales, jurídicamente hablando, podrían definirse como derechos que son irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué quiere decir eso? Que son derechos con los cuales no se van a poder realizar actos de comercio y siempre van a permanecer en cabeza del autor. Punto. De hecho, están elevados a ser derechos fundamentales. La vida es un derecho fundamental, por ejemplo. Estos derechos de autor también, los morales, son derechos de la persona que no puede transferir de su patrimonio, no los puede pasar, porque son derechos morales, no tienen contenido económico. ¿De acuerdo? No se pueden renunciar. ¿Cuáles son? Son estos 5. 1. El derecho a paternidad. El derecho a paternidad es la posibilidad que tiene el autor de que se reconozca la titularidad como tal en cualquier momento y lugar. Las Torres del Parque, Rogelio Salmona, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa si eventualmente yo digo, no, yo soy el que hice las Torres del Parque?
que construí, el que las diseñé. Estoy violando el derecho de paternidad. Estoy violando. Y eso puede ser normal. Yo, por ejemplo, no sé, una licitación, presentar como un edificio que yo supuestamente hice como mío y es de alguno de ustedes. Estoy violando ese derecho de paternidad. Y eso tiene implicaciones graves. Derecho de integridad, perdón. Básicamente es el derecho que tiene el autor de la obra de oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra y la reputación del autor. Fíjense que es el doble sentido, tanto a la obra que ustedes realizaron como al nombre que ustedes tienen dentro del ejercicio de su profesión. ¿De acuerdo? Oponerse a que, por ejemplo, ustedes presentaron un plano y ustedes podrían decir, no, me está deformando el plano y ese no es el plano que yo hice. Así no es. ¿De acuerdo? Podrían oponerse a la modificación. Derecho de modificación. Este es por parte del autor. Aquí hay un matiz, que de pronto hay confusión respecto a la integridad. Aquí hace respecto a la integridad que atente contra el decoro de la obra o del autor, pero respecto de un tercero que les haga a ustedes. ¿De acuerdo? Acá el derecho de modificación es por parte del autor, que ustedes decidan, tienen el derecho de modificar la obra de ustedes cuando quieran. ¿De acuerdo? Derecho de ineditud es el derecho que ustedes tienen de conservar esa obra de manera inédita, es decir, de no publicarla. ¿De acuerdo? Si ustedes la quieren mantener sin publicar o sin divulgar, perfecto. Están en todo el derecho de hacerlo. Finalmente, el derecho de retracto, que es el de retirar la obra que en la actualidad tiene un acceso al público, es decir, de retirar la obra del mercado. Acá hay dos matices y es importante. Respecto al derecho de modificación y respecto al derecho de retracto, el ejercicio por parte de ustedes, como autores de estos dos derechos, implica generalmente una indemnización de perjuicios si causan algún daño. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Retirar la obra del acceso al público. Imaginen que ustedes hacen una publicación respecto a un libro de arquitectura en el cual introducen los planos de ustedes. ¿De acuerdo? La publicación ya está para el mercado, está en las tiendas para el consumo y eventualmente ustedes dicen, ¿sabe qué? Yo quiero retirar ese plano del mercado. Lo quiero retirar. Ustedes están en todo el derecho de hacerlo y lo tienen que hacer, claro, y seguramente lo van a lograr porque tienen el derecho. Lo que ocurre es que esto ya implicaría, el ejercicio de este derecho implicaría a su turno un detrimento en la relación jurídica que ustedes eventualmente tengan con la editorial. Entonces tendrían que indemnizar, si fue un tiraje de 1000 libros, el retiro de esos libros pues implicaría un gasto que ustedes deberían asumir, pero les garantizarían que se retiró del comercio, por ejemplo, en este caso, la obra que ustedes realizaron, los planos que ustedes tenían. ¿De acuerdo? Lo mismo respecto de modificación. Si ustedes mandaron eso y esa modificación implica un costo asociado, pues tienen que asumir el costo, porque son relaciones jurídicas distintas. ¿De acuerdo? Los derechos patrimoniales. Estos derechos, a diferencia de los derechos morales que les acabo de mencionar, estos derechos sí tienen contenido económico. Son los derechos con los cuales ustedes van a entrar a negociar en el mercado con la obra que ustedes crearon. ¿De acuerdo? Y eventualmente incluso van a poder transferir los derechos. Estos derechos sí pueden pasar a ser, ustedes son, por ser autores, tienen derechos patrimoniales, pero eventualmente si transfieren, pueden transferirlos, no sé, a una persona jurídica, y esa persona jurídica no va a ser autor, sino va a ser titular de derechos patrimoniales. ¿Cuáles son? Los pueden transferir o licenciar en todo o en parte, es decir, todos o algunos. Primero, el derecho de reproducción, que simplemente, y fíjense que esto va encaminado antes de eso, los derechos patrimoniales implican el ejercicio económico de la obra de ustedes. Y por favor, quiero que vean que establece, todos son autorizar o prohibir algo. Autorizar o prohibir, autorizar o prohibir, autorizar o prohibir. Que ustedes como autores, como creadores de esos planos, de esa obra, cualquier obra de arquitectura, autoricen o prohíban a alguien
respecto a la explotación que se va a hacer de su obra. El de reproducción, autorizar o prohibir la explotación de la obra en su forma original o derivada mediante su fijación material en cualquier medio o por cualquier procedimiento. Bueno, respecto de sacar copias es reproducirla, pero piensen en eso, los planos, y que ustedes quieran realizar copias de esos planos. Ustedes pueden autorizar o prohibir a alguien que se reproduzca ese plano, por ejemplo, si no lo quieren hacer. ¿De acuerdo? O determinado edificio replicarlo en otro lado, por ejemplo, ya la obra creada en sí. Derecho de comunicación pública es autorizar o prohibir la comunicación directa o indirecta de las obras. Bueno, en lo que respecta a comunicación directa o indirecta, eso es, digamos, un poco asociado a otros tipos de obra. No obstante, se los comento rápidamente. La comunicación directa es, por ejemplo, la comunicación que estoy haciendo respecto de mi exposición a ustedes. Y la comunicación indirecta sería, la están grabando y eventualmente, cuando la quieran reproducir más tarde o de manera posterior, pueden tener acceso a esa obra. Eventualmente, digamos, en arquitectura no se asociaría mucho la indirecta, sino más la directa, pero podría ocurrir. Pero es respecto a la comunicación pública que se haga de la obra. Derecho de transformación. Esto es autorizar o prohibir que a partir de la obra que ustedes crearon se realicen obras derivadas. Todo lo que ello implique. La modificación de un plano, no sé, por ejemplo, ustedes hicieron el plano digitalmente, no, de manera manual, pero eventualmente, y lo presentan. Y si quieren que ese plano pasarlo de manera digital, hacer el diseño digital de ese plano, eventualmente es una obra derivada de la original que ustedes hicieron. ¿De acuerdo? Ustedes tendrían que autorizar o prohibir a esa persona para que eventualmente explote, por ejemplo, esos planos. Derecho de distribución. Autorizar o prohibir la puesta a disposición del público, es decir, todo el tema relacionado con la venta, el alquiler, el préstamo, etc. Bueno, aquí es importante hacer esto, y es los derechos. Yo les había mencionado al inicio que en Colombia ocurre lo siguiente, y es que las personas naturales, es decir, nosotros las personas, tenemos un término de protección de la vida del autor más 80 años, ¿de acuerdo? Y las personas jurídicas de 50 años. Pero también les dije que los derechos morales son irrenunciables, van a estar siempre en cabeza del autor. E incluso de manera posterior, eventualmente esos los podrían proteger los herederos o incluso el Estado, que ha ocurrido también en casos que entra el Estado a proteger la obra de alguien, si ya no existen los herederos y la persona falleció. Entonces, ese término que les digo es respecto de los derechos patrimoniales, el del término de la vida del autor más 80 años, y las personas jurídicas de 50 años es respecto de los derechos patrimoniales. Respecto de las personas, eso es muy importante, la persona natural son autores. Solamente las personas naturales son considerados autores, las personas jurídicas no. O sea, la empresa de arquitectos no es autora de nada. De nada. Podrá ser titular de derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque eso sí se puede negociar. Pero autor, no. Autor es la persona natural. Y esto obedece a una lógica más práctica que cualquier otra cosa. Una persona jurídica no tiene, y perdón el ejemplo, pero no tiene brazos, ni piernas, ni un cerebro para realizar una obra, para construir una obra. No puede. ¿Tienen músculo financiero? Sí, maravilloso. Y a través de ese músculo financiero eventualmente comprar los derechos de alguien. Y volverse titular de derechos patrimoniales. Pero autor, y quien va a tener los derechos morales siempre de esa obra, va a ser la persona, el arquitecto o el diseñador, eventualmente quien haya realizado esa obra. Por eso, solo las personas naturales se denominan autores, solamente. Y los derechos patrimoniales, ya les había dicho, en lo que respecta a las personas naturales, la duración de la vida del autor más 80 años. Personas jurídicas, no, y es qué pena ser reiterativo, por eso es tan importante, no se consideran autores y solamente podrán llegar a ser titulares de derechos patrimoniales, y ojo, pero solo cuando opere
algunos de los mecanismos de transferencia de los derechos patrimoniales. Y esto sin perjuicio de que vaya más adelante y vaya a ser objeto respecto al tema un poco contractual en la siguiente charla del siguiente viernes, es lo siguiente. De manera general y a grosso modo existen dos contratos que les mencionaba, es el contrato de licencia y el contrato de cesión de derechos. El contrato de cesión implica la transferencia de derechos. La licencia es una autorización de derechos, con lo cual solamente aquellos contratos que impliquen transferencias de derecho va a hacer que la persona jurídica se vuelva titular, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues será un término de protección hasta por 50 años. Ok, bueno, eso es importante y un poco relacionado al modo en que operan ustedes en la actividad profesional. Y es que es un modo de clasificar las obras según el sujeto, ¿de acuerdo? Hablamos de obras individuales, de obras en colaboración y de obras colectivas. ¿Qué son? Obra individual sencillamente cuando ustedes en su modo de trabajar de manera independiente, por ejemplo, realizan los planos, punto. Lo realizan ustedes independientemente, de manera individual, y son ustedes los titulares tanto de los morales como de los patrimoniales, regla general. ¿De acuerdo? De manera individual, solo hay un autor. En colaboración y colectiva, no obstante ser entendidos como aquellas obras en las que participa varias personas, ¿de acuerdo? Tienen sus matices. ¿Cuáles? Las obras en colaboración son aquellas obras que se producen por un conjunto de personas, pero cuyos aportes no pueden ser escindidos o separados o identificados, ¿de acuerdo? Y aquí quiero hacer una claridad. No importa que en ese grupo de 5 arquitectos, uno solo haya hecho una línea y el resto se encargó de todo, no importa. Si es en colaboración, todos van a ser titulares de manera común, se denominan coautores y son tanto, pues les van a recaer en cabeza de todos en igual proporción los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que eventualmente cuando se reúne un grupo de personas a trabajar también puede ser y desencadenar una obra colectiva. La diferencia sustancial es que si bien también participa un número plural de personas, hay una persona, sea natural o sea jurídica, una persona que se encarga de dirigir el proyecto, de ordenar cómo se debe hacer, de gestionar, etc. En ese orden de ideas, esa persona, esa única persona que coordina, publica, dirige, va a ser la titular en caso de que sea pues jurídica o natural también, pero van a ser sobre su cabeza, van a recaer los derechos patrimoniales. Sobre el resto van a caer los derechos morales, ¿de acuerdo? Eventualmente, y dependiendo del modo en que ustedes pues profesionalmente desarrollen el ejercicio de la profesión de la arquitectura, podrán encontrar de manera general estos 3 tipos de procedimientos, bien sea de manera individual, en colaboración, cuando son todos de manera asociada, y colectiva, que eventualmente es un trabajo un poco más asociado a las firmas, que se podría decir, no, es que entra por acá. Igual cada caso hay que verlo, pero eventualmente ahí estaría el quid del asunto respecto de la autoría de los derechos patrimoniales, que son los que finalmente van a dar lugar, aquí me devuelvo. Lo importante de determinar esto es ¿por qué? Porque es que los derechos con los que usted va a negociar son los derechos patrimoniales, son los de contenido económico, ¿de acuerdo? Los morales no los va a poder, no puede renunciarlos, sino puede entrar al mercado comercial con ellos. Por eso es que es importante determinar en cabeza de quién están, quién puede hacer la explotación de la obra. Finalmente, esto es un adelanto respecto a la transferencia de la titularidad de los derechos, que de manera general les voy a explicar. Y es, existe el autor, que es la persona natural, es el titular primigenio de la obra, ¿de acuerdo? Solo las personas naturales son autores, solo las personas naturales son consideradas autores. Eventualmente, ¿qué puede suceder? Y esto también a grandes rasgos. Puede tratarse que sea un empleado o un contratista. Puede ser, aquí, esto es
pues la misma persona natural, el autor, o puede ser el caso de un empleado público. ¿Qué sucede? Esto, digamos, va a ser el inicio de la charla que van a ver, que vamos a tener en 8 días, pero les comento. Los empleados públicos o contratistas, en lo que ellos respectan respecto de la realización, hay una presunción y es, se presume la cesión de la obra a favor del empleador o contratante. Es decir, hay salvo pacto en contrario, salvo que se diga otra cosa en el contrato, en el documento jurídico, se va a presumir una cesión de derechos, la transferencia a la persona que me contrató, ¿de acuerdo? O la que me encargó la obra. Y esa persona va a ser, pues, titular de los derechos patrimoniales y va a ser considerado un titular derivado, ¿de acuerdo? Vamos a sacar el indicador, voy a primigenio. Los empleados públicos también hay una presunción muy similar a esta, y es que los empleados públicos también se presume que hay una cesión de derechos a favor de la entidad pública, ¿de acuerdo? Salvo pacto en contrario, ¿de acuerdo? Y esa entidad pública va a pasar a ser titular de derechos patrimoniales. El empleado público va a ser entonces el titular de los derechos morales, ¿de acuerdo? Y la entidad pública pues será el titular derivado. En lo que respecta a la persona natural como titular primigenio, ¿qué puede ocurrir de manera general? Yo les había comentado que existen contratos de cesión de derechos y contratos de licencia, que son autorizaciones. Ya les voy a explicar un poco esto de manera general. Pero antes de eso les voy a explicar, hay unos mecanismos que operan en virtud de la ley, que es el tema del sucesoral, en lo que respecta a los herederos. Eventualmente, un modo de transferir la titularidad de los derechos va a ser, pues, o bien si hay testamento o no, pero eventualmente los herederos van a tener la titularidad de lo que hizo, pues, bien sea su padre, etcétera, que haya fallecido, van a pasar a detentar la titularidad, ¿de acuerdo? Importante, contratos de cesión y contratos de licencia. El punto esencial de esto es lo siguiente: los contratos de cesión implican una transferencia de derechos patrimoniales. ¿Qué quiere decir transferencia? Transferencia quiere decir que salen de mi patrimonio y pasan al patrimonio de esa otra persona y ya no van a estar nunca más dentro de mi patrimonio, ¿de acuerdo? Por eso los transfiero. Les pongo un ejemplo, si me permiten, el símil. Y es, imagínense un contrato de compra-venta. Yo tengo el inmueble es mío. Yo tengo el derecho de propiedad sobre el inmueble. Se los vendo a ustedes. El inmueble automáticamente, con el contrato, se va a transferir, ahí está, la transferencia de la propiedad que yo tengo de ese inmueble a ustedes. Y ese inmueble ya no va a estar más en mi patrimonio, sino en el de ustedes. Punto. Yo ya no tengo nada que ver con eso. Lo mismo, pues, es un símil, va a ser el contrato de cesión. Bien sea o todos los derechos patrimoniales o solo alguno de ellos, todo en parte, recuerden, ya no van a estar en mi cabeza, van a pasar a ser parte del patrimonio de esa persona que yo hice la cesión, sea persona natural o sea persona jurídica. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, yo no podría entrar a buscar la protección de esos derechos patrimoniales porque ya los tengo. Así de sencillo. Contrato de licencia. Siguiendo el símil de la casa o de este inmueble, imagínense ahora el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato en virtud del cual otorgo, pues yo teniendo la titularidad del bien inmueble, permito a otra persona que disfrute, pues goce el inmueble, pero sigue siendo propiedad mía. Yo soy el titular de ese inmueble. Con las licencias ocurre algo pues, parecido dentro de ese ejemplo, y es, con la licencia es una autorización que yo otorgo a otra persona, sea natural o jurídica, de la utilización respecto de alguno de los derechos, sin que ese derecho salga de mi propiedad, ¿de acuerdo? Va a estar dentro, pues yo voy a seguir siendo el titular de esos derechos patrimoniales. Y ahí está el punto importante entre saber qué es una cesión y qué es una licencia. ¿Por qué? Porque es que estos dos tipos de contratos o características, fíjense que la palabra esencial de cesión va a ser la transferencia y licencia va a ser la autorización.
Y estos dos contratos son los términos que se incluyen en otros tipos de contratos o en otras clases, como puede ser un contrato laboral respecto a las cláusulas de propiedad intelectual, por ejemplo. Si bien no opera no necesariamente, o sea, aquí respecto empleado contratista, estamos hablando más respecto del contratista, por ejemplo, los contratos de prestación de servicio o obra por encargo, que ustedes contratan al diseñador para hacer algo, por ejemplo, o al dibujante para hacer algo, por ejemplo. Ustedes evidentemente en ese caso ahí lo que está operando es automáticamente, porque es que es un contrato en virtud del cual hay una transferencia de derechos patrimoniales, porque yo le encargo a usted esa obra para que la hiciera, pero que usted tenga los morales, pero es que yo voy a tener los patrimoniales, yo voy a explotar esa obra, no va a ser usted, ¿de acuerdo? Y pues en un contrato laboral pues dependerá si dentro de las obligaciones está la realización de esto, puede incluirse o no, o pueden estar muchas veces incluidas en cláusulas distintas, como puede ser el tema de propiedad intelectual y en concreto esto, el tema de derechos de autor. Ustedes no van a poder intentar a través de esos contratos nunca los derechos morales, siempre van a ser de la persona. Pero sí puede haber una cesión o una licencia, puede haber negociación. Yo le digo, yo no le hago una cesión de mi obra, yo le autorizo que usted la utilice, que usted la dé uso en determinado proyecto. Pero yo no le cedo los derechos que tengo sobre esa obra, no. Es distinto. Y es muy distinto. ¿De acuerdo? Bueno, este era el último slide de esta charla. No sé si tengan alguna pregunta o quieren que volvamos sobre algún tema de los tratados acá. No sé, un pequeño espacio para consultas o preguntas puntuales. Señor. Volvemos al cuadrito anterior. Por supuesto que sí. En el primer, donde dice empleado o contratista. Sí. Se puede definir que, por ejemplo, un arquitecto generalmente está actuando como contratista o empleado ante su cliente, que lo contrata para hacer un diseño. La prestación de servicios. Pero exacto, sí. O sea, vuelvo a poner el caso. Es decir, a mí me contrata para hacer un diseño como arquitecto. Sí, yo lo contrato a usted para que me haga un diseño. El dueño de los derechos es el que me contrató. Por supuesto. Automáticamente, porque esos contratos, depende del tipo de contrato, pero generalmente para hacer esa situación, realmente se podría hacer a través de un contrato de prestación de servicios u obra por encargo, también denominado. Pero queda automáticamente el dueño del que me contrató. Claro, salvo que haya si no se dice nada y directamente el contrato va enfocado a eso, yo le digo, haga esta obra, porque o bien puedo hacer. Estamos hablando del proyecto. Sí. Solo proyecto, no, Okay. no la obra, sino el proyecto. El proyecto, sí. Todo lo que involucra, cualquier obra dentro del proyecto. O sea, obra, yo cuando digo obra me refiero a la obra protegida por el derecho de autor, o sea, en general. Pero dentro del proyecto, lo que haya, obras literarias, obras de arquitectura que ya saben cuáles son, los dibujos, los croquis, los planos, etc. Cualquier tipo de obra protegida por el derecho de autor que se encuentra al interior de la ejecución, por lo cual yo le dije, haga este proyecto, se podría entender, si no se dijo nada, es una presunción. El que contrató queda dueño del Por derecho. supuesto. Perdón, por ejemplo, en el caso, la Sociedad Colombiana de Arquitectos contrata a Rogelio Salmona para hacer, Señor arquitecto. digamos, la sede de Gabriel García Márquez allí en la Sexta de México, de la sede, eso es de la República de México. Sí. En ese orden de ideas, ¿los derechos serían de quién? ¿De Rogelio Salmona o de la Sociedad Colombiana de Arquitectos? No conozco en detalle el procedimiento contractual que se haya seguido. No obstante, o sea, así de manera general, como me lo planteo, podrían ser muchas. Podría Porque ser uno mira directamente las obras, que. Perdón, uno mira las obras de él y todas son de él. Pero Claro. son encargos que le ha hecho, por ejemplo, Porque la usted ya Universidad sabe que Nacional, aquí estamos hablando de dos la Sociedad cosas. Colombiana de Arquitectos. Hay una protección que se debe dar, que es el derecho moral de paternidad, que es reconocerlo a él como autor de eso. No importa que Una la cosa- Universidad Nacional sea la que Pero es que dependerá del tipo contractual que se haya llegado. ¿Por qué? Porque, digamos, no conozco en detalle cuál habrá sido el procedimiento, pero perfectamente lo puede decir, listo, yo hago el diseño, usted explótelo, usted le vendo el edificio si quiere entero, pero yo tengo mis derechos morales y patrimoniales. O no, o se los cedo. O no, o hubo un contrato que a su vez se cedían a otra entidad. Tocaría mirar en detalle, porque las opciones son, yo se los planteé aquí de manera muy básica como regla general, pero esto puede tener el detalle del detalle.
que si eventualmente hay solamente, por ejemplo, y también les digo, todo o en parte, yo puedo simplemente hacer la cesión de un derecho patrimonial, del que yo quiera, y si a mí me conviene quedarme con el resto, me quedo con el resto. Si no digo nada y digo, en virtud de esta cláusula se entienden transferir los derechos patrimoniales, todos. Y en el caso de una restauración, cuando el bien es de patrimonio arquitectónico, por ejemplo, Pero si lo están contratando ahí sería, por ejemplo, para que haga solamente la labor. Yo puedo decir que la restauración la realizó usted, pero los derechos más que eso sería, bueno, respecto al producto final, esa explotación la tendré yo en principio. Y simplemente digo, sí, esa restauración la hizo tal persona. Perfecto, y lo reconozco, y no tengo ningún problema por hacerlo. así el autor el que la haya hecho sea otro. Digamos en el caso... No, porque es que serían dos por cosas. ejemplo, La obra original... del panóptico que lo hizo un arquitecto de no sé quién de hace Italia hace 30, Ok, 60 años. pero Viene otro fíjese- arquitecto y hace la restauración. El derecho del autor que haría del que hizo primero la obra o del Pero es que no otro. son... O sea, vamos a ver. Quien hizo la primera edificación, eventualmente X, va a tener eventualmente sus derechos morales. Él. Y eventualmente quien lo contrató, siguiendo este esquema de ejemplo, tendrá los derechos patrimoniales. Digamos que soy yo. Punto. Y eventualmente necesito una restauración. ¿Qué es lo que pasa? Yo eventualmente tendría, si el autor, recuerden que yo les dije, si ese autor sigue, pues está vivo o quien le compete, yo le diría, oiga, autoríceme para modificar su obra, por ejemplo. ¿Recuerdan? Porque Vamos a irnos la acá. naturaleza de una restauración Tranquilo. es mantener o resaltar los valores que son... Sí, pero eventualmente es que esenciales de la depende del obra, ¿no? contrato. Pero en ese caso, perdón, en ese caso, digamos, Es que- no se ha perdido el derecho moral porque Sí. la autoría original del edificio, que es objeto de Ujú. protección como bien de interés cultural patrimonial, se reconoce. De hecho, Sí. precisamente el objeto de la restauración es recuperar las condiciones que le han dado sus características patrimoniales. Entonces, Sí. digamos, una de las condiciones para declararlo puede ser precisamente que fue desarrollado por una persona que tiene una relevancia importante para la historia, para la arquitectura, etc. Y en ese orden de ideas, pues el derecho moral permanece Sí. inclusive a posteriori O sea, del fallecimiento de los 80 años exacto. de la persona, porque digamos, en el caso del panóptico estamos hablando de más de 100 años de diferencia en la vida de la persona que lo Pero diseñó. quizá aquí... Y Exacto. digamos lo que hay ahora. Ahora, si ya contrato una restauración en este momento, pues yo lo que estoy contratando, como usted bien dice, pues es una obra o labor definida, que Ujú. precisamente persigue un hecho claro y contundente, que es Correcto. recuperar la obra. En cualquier caso, pues la nación, cuando contrató a ese personaje para poder hacer el panóptico, pues evidentemente fue objeto de la transferencia de los derechos patrimoniales más no morales. Y lo mismo está operando en este caso. O sea, yo estoy contratando a un arquitecto restaurador Ujú. que no va a ser el padre de la obra, o sea, no Ujú. va a ser el titular del derecho Correcto. moral de la originalidad de la obra, pero sí, por ejemplo, del proyecto de intervención, de restauración, recuperación. Es que Y ahí está- tendríamos es que otra ahí está el confusión. cuento. O sea, inicialmente el autor original, el primigenio, o sea, está muy bien, listo. Yo les he dicho, hay derechos morales, pero es que el único derecho moral no es el derecho de paternidad. Sí, ese es uno dentro de otros que existen. ¿Qué es lo que pasa aquí en este caso puntual? Listo, yo contrato la restauración. Y entiendo, la restauración, no sé, tendrá por objeto de manera general mantener todo tal cual, sí, depende. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno sería mirar eso, el término de protección. Si el autor sigue vivo, eventualmente yo le pediría permiso a él, hombre, si llega a haber alguna deterioro o deformación respecto a la integridad, eventualmente alguna autorización. No obstante, es que aquí está el tema y el quiz del asunto. Yo, como detentor de los derechos patrimoniales, puedo decir, oiga, si se llegara a dar, que fuera incluso más allá que una mera restauración, se llevará el tema de una transformación. Incluso si yo se llegase a transformar la obra en cuestión, usted o eventualmente el autor primigenio tendría todo el derecho de retirar, o sea, de pedir que ya esa obra no se la reconozcan como obra de él. Si llegó a aceptar la modificación que se hizo de su obra, pese a que haya habido la autorización de él, pero él dice, vea, me cambiaron mi obra y esa no es mi obra,
no es por lo que yo me caracterizo en mis diseños, no es nada. Yo ya no quiero tener la paternidad de esa obra, él podría, y es uno de los temas que vamos a ver de limitaciones y excepciones, que es que, y eso se ha dado internacionalmente, que autores que deciden, esa no es mi obra, me la transformó, yo no soy el autor de esa obra, pero eso es un tema distinto respecto de decir, ya potestad de la persona decir, yo no quiero que me reconozcan a mí, que mi trabajo es ese, que es un tema ya válido y total respecto al ejercicio que él hace en su obra. ¿Qué es lo que sucede? Y es el otro caso aparte. El restaurador, como bien se decía acá y se concluía, va a pasar a ser el autor, pero de la restauración, no del objeto, no de los planos ni de la obra original. ¿Por qué? Porque serían dos obras jurídicamente hablando. Quizá en el mundo físico, usted va a decir, no, pues que es la misma, pero es que no es que sea la misma, porque los cambios que él introdujo va a pasar a ser el autor respecto de esa modificación, si se llegó a dar. Pero sería él y sería de otra obra, y eventualmente yo seguiría teniendo, si se pactó así, los derechos patrimoniales sobre el inmueble entero. O sea, hay que mirar los casos puntuales y cuál fue el resultado definitivo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacerle una observación. Lo que pasa es que, a mi juicio, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares nace en 1997. Ajá. En esa época el presidente del Congreso de la República era Amílcar Acosta. Sí. Ahí está toda la legislación. Nosotros lo trabajamos allá y un poquito de arquitectos, fuimos a las audiencias que se estaba trabajando ese articulado para que se creara el Consejo. Sí. Mi matrícula como arquitecto dice ingeniero y arquitecto, soy ingeniero y arquitecto de la Universidad de la Gran Colombia porque soy especializado en suelos también. Correcto. Pero ¿qué pasa? A partir de esa fecha, el consejo que quedaba en el norte, ¿sí?, de arquitectos e ingenieros, Correcto, toma la determinación de que va a ser ya el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, y va a haber otro consejo de ingenieros. Hasta ahí se empieza a mirar que la arquitectura tiene una ley, sí, porque antiguamente la arquitectura, en lo que yo he visto la arquitectura... Pero la pregunta concreta, ¿cuál es? No, perdón, por eso le quiero una observación. Quiero una observación. Ah. Pero lo que yo venía analizando es que la arquitectura hasta ahí, hasta el año 97 para acá, empieza ya a ser parte de una ley, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo en la oficina del derecho de autor, piso séptimo, que allí en el Consejo de Empresa, tengo 7 libros allá, que son de mi autoría. Yo mismo los escribí, yo mismo los radiqué allá, yo mismo los vendí y no tengo nada que ver con nadie. Pero hubo una discusión muy interesante en Cartagena, a la cual me invitó la Real Academia de la Lengua Española, cuando Gabriel García Márquez le celebraron sus cumpleaños y yo fui a ir a conocerlo. Sí. Estuvimos ya conversando y da la casualidad que él dijo una cosa que me llamó la atención. Cuéntame. Que él no tenía derechos morales y patrimoniales sobre su obra acá en Colombia. Y eso me dejó pensando a mí. Yo me puse a analizar y resulta que la editorial Oveja Negra es la que tiene los derechos de Gabriel García Márquez. Y lo otro, Gabriel García Márquez, que no se llama Gabriel García Márquez, sino Gabriel José de la Concordia García Márquez, no había cotizado para la pensión. ¿Y por qué toco este tema? Porque yo ahorita estoy pasando mis papeles para mi pensión y por la ley 50 me están dando por cada libro 2 años en tiempo de servicio para la pensión. Pero para su nombre, muy interesante. sí, si quiere ahorita más tarde charlamos puntualmente, pero Es quiero, una observación yo que también, más- más que una observación es una opinión muy válida. No obstante, yo reitero este slide que vimos respecto del marco legal. Si bien es una observación, digamos, yo hago una precisión, mi réplica, mi derecho a réplica acá, y es que eventualmente, si bien como entidad el Consejo Profesional se haya creado en 1900, en la fecha que haya sido, no quiere decir que a partir de ese momento hay legislación de arquitectura en Colombia o no respecto de derechos de autor, que es el tema que estamos tratando, que proteja las obras de arquitectura. Ya les había mencionado que esto viene de 1886, que respecto al convenio de Berna en Suiza, pues de la OMPI, la Constitución, incluso leyes anteriores a la Constitución, eso es de 1982, la Ley 23, la Decisión Andina de 1993, la Ley 44 respecto al registro y otras modificaciones del 93, y bueno, estas leyes son posteriores. Pero entonces es importante tener en cuenta que la creación de un consejo
que trata otros temas, no la parte de derecho de autor, y la protección de las obras, digamos, es un tema anterior, ¿de acuerdo? Que de pronto, si eventualmente lo charlamos más tarde, con mucho gusto, pero sí me gustaría hacer esa precisión. El año de creación no implica que sea a partir de ese momento que rigen las leyes a este tema, no. Esto viene de bastante tiempo atrás, ¿de acuerdo? Entonces es importante recordar este marco legal. Pero si quieren ahorita más preguntas, porque creo que el tiempo. Bueno, aquí hay una por la transmisión de YouTube. Sí. Jonathan Vanegas pregunta. Mi pregunta es un poco más general. Una persona conocida me pidió que diseñara sus próximas casas. Lo que sucede es que aún no puedo firmar esos planes porque para su posterior ejecución, dado que aún no soy arquitecto graduado, entonces un estudiante. Y quisiera poder tener mis respectivos derechos sobre esa obra. ¿Cómo puedo obtenerlos y ante qué ente debo registrarlos? Bueno, eso es una más que general, es personal y particular. No obstante, Jonathan, si quiere, yo le invito, nosotros vamos a tener al final, va a ser, la idea es que ustedes, cualquier duda que tengan o se les ocurra analizando sus documentos, ustedes nos pueden mandar un correo, aquí al consejo profesional hay un correo habilitado, para que manden cualquier inquietud que tengan, y nosotros al final vamos a intentar, pues las que sean agrupables, agruparlas y darles una sola respuesta y eventualmente responder. Pero gracias, Jonathan, y de pronto por aspectos temporales no alcanzo a responder eso, pero con mucho gusto, si me la mandas, se la contesto. Finalizamos con una pregunta cortita. Sí, es que digamos en nuestro medio es muy común, por ejemplo, que las compañías contraten arquitectos para que hagan, por ejemplo, unos diseños generales. Sí, puede ser inclusive esquemas básicos o anteproyectos que no se culminan inmediatamente en obras terminadas, en obras ejecutadas, sino que pueden pasar inclusive años en el término en que se recibe, digamos, el producto del arquitecto inicial y el inicio de una obra. Y pasado ese tiempo, la compañía decide retomar el proyecto, pero contrata a otro arquitecto para que trabaje sobre esos mismos diseños, los adecúe, les dé una nueva forma, entre comillas, para poderlos comercializar y poder lanzar en el mercado. En ese caso nosotros estamos ante, digamos, el tema del derecho patrimonial de transformación. Bueno, a ver. Moral. Patrimonial de transformación. Bueno, ok, aquí dice autorizar o prohibir la realización de obras derivadas. ¿Qué es lo que sucede? Eventualmente, exacto, si usted, y entiendo el punto, hay un arquitecto inicial, lo contrata, hágame X plan, por ejemplo, hágame el proyecto, yo lo contrato, bien sea pues laboralmente, pues contrato laboral, prestación de servicios, lo que sea, y él me entrega los planos, pongámoslo en ejemplo de plan, me entrega el plan. Eventualmente, claro, yo, si soy la empresa o la persona natural que lo contraté, bajo el esquema que estamos manejando, puedo ser el titular de los derechos patrimoniales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Si yo luego contrato a otro arquitecto distinto y le digo, trabájame sobre eso, efectivamente yo estaría haciendo uso, pues eventualmente, porque le estoy diciendo, trabaje quiere decir, hágame una obra distinta o derivada de esta. Entonces, eventualmente sí sería una obra derivada, pero lo que podría ser efectivamente el primer arquitecto, pues en el ejemplo que usted me pone en la pregunta, es que eventualmente, lo que le mencionaba aquí en el tema del restaurador, él tendría derecho pues a exigir por lo menos que él fue el que hizo el anteproyecto, se le reconozca la paternidad, bienvenido, no pasa nada. Pero si se ve, obviamente sobre la obra derivada, él no va a ser el autor de la obra derivada va a ser el segundo arquitecto. En ese orden de ideas, él podría, pues ya no podría detentar, y quiero ser claro en eso, esos derechos morales sobre esa obra derivada, sino única y exclusivamente sobre la inicial que él hizo. Exacto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos su asistencia, damos por concluida la sesión de hoy. Agradecemos también a Julián Creativa, pues, que nos acompañó y nos guió hoy en la sesión. Los invitamos para la próxima conferencia, que es el próximo viernes también, 2:30 de la tarde. Es sobre derechos de autor y la arquitectura, pero ya
Era importante ver estos aspectos básicos, porque ya la idea es entrar ya de lleno al tema puntual de ustedes y explicar cómo aplicar esto de manera concreta. A una obra arquitectónica y a la labor que ustedes Claro. adelantan. ¿Ustedes nos pueden dar copia de la Por supuesto, la conferencia? presentación quedará colgada en el canal de YouTube, en la misma parte donde se transmitió la conferencia en vivo. Si tienen alguna inquietud o pregunta, pueden ¿Ustedes nos la pueden enviar a hacerla. los correos, por favor? comunicaciones@cpnaa.gov.co o también pueden escribir a fomento@cpnaa.gov.co. Perfecto. Porque es que esas conferencias son muy importantes, pero son más importantes que uno las tenga en físico. Claro, por supuesto, usted la puede descargar. Nosotros la subimos, usted puede ingresar a la página y de ahí la Yo descarga. hace la sesión, ¿no? Pero si no me la dan, yo la pido por derecho de petición. No, no es necesario que la pida por derecho de petición porque todos nosotros lo publicamos, entonces no hay Porque necesidad. es bueno tener las conferencias en físico. Sí, siempre quedan Entonces, colgadas. a veces se le presenta a uno un problema, entonces uno ahí mira la ley, mira lo que quiere. Muchas gracias. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Cuánto? 50 minutos, exacto.